Buenas y santas noches, participantes. Esta es nuestra quinta reunión de clase, vamos a decir así, nuestra quinta intervención, lo que es este Excel avanzado, Servicio Regional de Salud. Así que esta reunión de Zoom la vamos a tener disponible en nuestro canal de YouTube. Así que voy a explicar un tema que ha sido un poquito complejo para algunos, otros han podido salir a camino, pero al final la idea es que todos pues puedan tener bien claros los conceptos. Vamos a iniciar una función lógica. Lo que hace es que te permite realizar varios cálculos, o sea, te da varias alternativas de cálculo. Las funciones lógicas, y en este caso la función que vamos a utilizar entre ellas será la función sí, que es quizás una de las más utilizadas. También veremos cómo sumar sí. También explicaré otras funciones derivadas de estas funciones lógicas. Entonces, voy a iniciar eh, dentro de las funciones explicando la función más simple, que no es lógica, que la función de suma que vamos a utilizar en esta tabla que tengo aquí, que es para mi nota final. Yo digo igual suma, y yo tengo la función de suma, voy a sumar estos valores y entonces ya aquí yo tengo mi nota final, que es la suma de estos valores. ¿Qué ocurre? Vamos a mostrar si el participante ha calificado o no ha calificado en la columna condición, luego otra para el índice, otra para el estado. Vamos a iniciar primero con lo que es la condición en sí, si está aprobado o reprobado. ¿Qué ocurre? Que si a mí me piden como profesor que muestre lo que aprobaron o reprobaron del listado de estudiantes y lo hago manual, sería muy tedioso porque yo tendría que empezar a analizar y decir, bueno, este tiene 93, este aprobó, pondré aprobado, este aprobó, este reprobó, entonces escribir reprobado. Y tendría que escribir cada uno de las condiciones una por una. Pero con la función sí, igual sí, y abro el paréntesis. ¿Qué ocurre con la función sí? Que me da varios argumentos. Primero la prueba lógica, valor verdadero y valor falso. La prueba lógica no es más que una condición que yo voy a escribir si el valor es mayor que, menor que, igual que. Nosotros podemos hacer varias comparaciones lógicas. Un valor con relación al otro puede ser igual que, puede ser menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que o diferente a. Esas son las condiciones o las posibles condiciones que pueden haber entre un número y otro, o sea, la relación entre un número y otro. Entonces, cualquiera de esas pruebas lógicas yo la puedo escribir en mi primera parte. Recuerden que los argumentos en Excel van separados con coma o punto y coma. En este caso, la separación es una coma porque se ve aquí. Yo voy a poner esto un poco más grande, lo voy a acercar, voy a acercarlo, voy a ponerlo hasta aquí y ahí está más que bien para que se vea el todo. Yo digo entonces, igual si otra vez abro mi paréntesis, digo, mira, si en mi prueba lógica, si este valor es mayor o igual a 70, ¿por qué mayor o igual a 70? Porque la nota mínima para aprobar es 70. Si es mayor o igual a 70, coma, entonces recuerden, puede ser punto y coma. Entonces, que aparezca un mensaje que diga aprobado. Aprobado. Ahí cierro la comilla. Como punto y coma. De lo contrario, entre comillas, reprobado. Fíjense qué sucede. Y ahí cierro el paréntesis. Aquí en la función condicional como tal, igual sí, tal celda, cualquier celda que sea mayor o igual a 70. ¿Por qué digo cualquier celda? Porque cuando yo la arrastre hacia abajo va a cambiar el valor porque es una referencia relativa de celda, como quizás lo hemos visto en otros niveles. Entonces, como es una referencia relativa, él va a buscar la siguiente celda, L13, L14, L15, L16, hasta llegar a la última celda. Y en todos los casos le irá comparando con 70, donde sea cierto, donde sea verdad, que el valor de la celda X o Y, en la celda cualquiera, ¿verdad? Sea mayor o igual a 70, va a aparecer automáticamente el mensaje de aprobado. De lo contrario, si no cumple la condición, aparecerá el mensaje de reprobado. Reiterando que estos argumentos se separan con coma, punto y coma. En mi caso, se separa con coma. En el caso de usted, puede ser punto y coma. En el caso de las comillas, tengo un video en mi canal de YouTube donde yo explico bien el uso de las comillas, el teclado en sentido general, para que entienda cómo ponerlo. Entonces, luego le doy a Enter y aparece el resultado. Cuando lo tomo por la esquina y lo arrastro, o le doy doble clic, automáticamente él me va a poner los valores. Miren, él va a decir si está aprobado o reprobado. Bien,
Así de fácil, y lo voy a alejar un poquito para que se vea toda la tabla, ahora que ya, ¿verdad? Hemos hecho la prueba lógica. Automáticamente lo fue revisando. Reitero, como es una referencia relativa, cuando tú lo arrastres, él va a buscar el valor siguiente a la siguiente celda. Entre comillas, ¿por qué entre comillas? Porque en las funciones lógicas, tú puedes hacer una fórmula, valga la redundancia, en las funciones lógicas puedes hacer una fórmula como argumento, puedes poner un número como argumento y puedes poner un texto. Cuando es un texto, entonces tienes que escribirlo entre comillas ese valor. Cuando es un texto, tienes que escribir el valor de texto entre comillas. Entonces, así de fácil, pues nosotros tenemos nuestros resultados. Esa es la función sí de manera simple. El índice será de la siguiente manera. Si la nota final es mayor o igual a 90, yo creo que aparezca la letra A. Si es mayor o igual a 80, que aparezca la B. Si es 70 a 79, para poner el intervalo, ¿verdad? Yo creo que sea C. Luego de 60 a 69, yo creo que sea D. Y de lo contrario, una F. Entonces, que aparezca la A, la B, la C, la D y la F. Esas son las consideraciones que yo quiero que aparezcan en esta tabla. Yo digo igual, escribo que sí. Ustedes saben que pueden seleccionarlo con doble clic el valor. Sí, la función en este caso, la función lógica. Escribo sí. Y entonces, desde aquí, yo voy a escribir mi prueba lógica. Yo digo, bueno, mira, yo quiero que si este valor es mayor o igual a 90, coma, entonces, la coma quiere decir entonces, que aparezca la letra A, coma. En la parte falsa, yo voy a escribir otro sí, incluso puedo escribirlo hasta 64 veces si quiero. ¿Qué ocurre? Que luego de esta parte, luego de yo decirle que si es mayor o igual a 90, el valor puede no ser mayor o igual a 90. En la celda L13 usted puede tener cualquier número, un 70, un 60. Yo puedo borrarlo y poner el que yo quiera, o pudo haber habido cualquier otro. Por lo que no es seguro que haya un 90, porque también lo voy a arrastrar y será otro valor. Ahora, si no es un 90 y digo, mira, si es mayor o igual a 80, entonces quiero que aparezca la letra B, coma. De lo contrario, si de nuevo, abro el paréntesis, digo, mira, si este valor no cumple con las dos condiciones anteriores, pues vamos a ver si es mayor o igual a 70. Y entonces, de ser así, yo quiero que aparezca, que se imprima la letra C. De lo contrario, si de nuevo, abro el paréntesis y digo sí, si este valor es mayor o igual a 60, entonces imprímeme una D. De lo contrario, coma o punto y coma, de lo contrario, imprímeme una F. Y entonces, perdón, imprímeme una F. Y entonces, si al final, si es mayor o igual a 60, va a dar una D, pero si no lo es, va a aparecer una F. ¿Por qué? Porque todos los valores que estén por debajo de 60 aparecerán con la letra F. Y también al final, cierro el paréntesis las veces que escribí el sí. Como tengo 1, 2, 3 y 4 sí, al final yo pongo 1, 2, 3 y 4 paréntesis que no lo había cerrado desde que había iniciado. Le di a Enter y yo tengo mi índice que es A, lo arrastro y tengo todos mis índices. Fíjese que donde es 60 aparece una D, pero donde es por debajo de 70 aparece una F. Yo aquí tengo 93, por eso es A, pero si hubiese sido un 80, hubiese sido B automáticamente, porque recuerden que las celdas son variables. Reitero, si en vez de un 93 aquí hubiese habido un 75, por ejemplo, y le doy a Enter, lo que aparece es la letra C, porque las celdas son variables. Entonces, él compara la variable con el valor constante que es el 90, el 80, el 70 y el 60, y de acuerdo a esos parámetros, entonces él te arroja si es A, B, C, D o F. Así de fácil, pues nosotros podemos conseguir el índice. Para el estado, tengo la condición, el estado yo le voy a poner cualquier valor que yo quiera. Por ejemplo, si es bueno, malo, regular, etcétera. Vamos a hacer 3 intervalos entre bueno, regular y malo. No lo voy a poner pésimo, ni siquiera bueno, regular y malo. Digo igual, sí, abro el paréntesis y se me ocurre cualquier valor. Yo digo, mira, si la nota final es mayor o igual a 80, si es mayor o igual a 80, imprímeme bueno. Bueno, ¿verdad? De lo contrario, si abro el paréntesis, si la nota final es mayor o igual a ponerle a 70, poner que regular, vamos a ponerle 60, ya que
No es una F, ¿verdad? No es una F. 60, ponerle regular. De lo contrario, malo. Lo contrario es, y cierro el paréntesis 2 veces porque tengo dos sí. Lo contrario es que si no llegó a 60, o sea, si no es mayor o igual a 60 es porque está por debajo de 60 y todo el que esté por debajo de 60, 50, 40, 30, etcétera, va a aparecer como malo. Le doy a Enter y ya. Entonces ahí tengo los buenos, los malos y los regulares. Entonces hay un intervalo bien, bien amplio, pero eso es arbitrario, eso como usted quiera. Vamos ahora con el total de calificado y reprobado. ¿Qué pasa? Que yo aquí puedo considerar los que, los que realmente aprobaron y reprobaron. Yo lo puedo contar. Si yo tengo que contar los aprobados y los reprobados uno por uno, sería muy tedioso, sería muy incómodo. Entonces, ¿qué yo hago? Yo utilizo una función lógica, que es la función contar puntos sí. Contar puntos sí. Yo digo aquí igual, contar, ahí yo tengo contar puntos sí, ¿verdad? Él me va a contar lo que yo quiero. Él va a contar a un rango, si ese rango cumple con un criterio. Yo aquí sombreo el rango de condición, que están ahí lo aprobado y lo reprobado, ¿verdad? Entonces, hasta es que llega la tabla. Ese rango, contar puntos sí, abro el paréntesis, rango, coma. Si ese rango cumple con el criterio, ¿cuál criterio? Entre comillas, yo escribo la palabra aprobado. Si yo quiero o si yo tengo la palabra aprobado o reprobado en una celda, puedo utilizar la celda también. Le doy a Enter y hay 14 que fueron calificados o aprobados. Y reprobado igual, contar, punto sí, tomo mi rango, que es el de condición. Si este rango coincide con la palabra reprobado, no importa yo lo escriba mayúscula o minúscula, ¿eh? Le doy a Enter, hay 14 aprobados y 6 reprobados. Así de fácil. Igualmente, yo pudiera tener en una celda, en vez de decir total calificado, total reprobado, pudiese decir aprobado, reprobado, pero idéntico como yo lo escribí aquí para que coincida siempre. Y yo decir entonces igual, contar, contar punto sí, este rango, coma, si coincide con esta celda, ahí yo cierro el paréntesis y le doy a Enter, que son 14. Igual, contar, punto sí, si este rango, coma, coincide con esta celda. O sea que yo puedo tener el valor en una celda escrita y utilizar esa celda, o puedo escribirlo entre comillas. La diferencia es que si lo escribes entre comillas, hay mucho mayor seguridad. En esta ocasión vamos a ver cómo realizar, cómo utilizar la función sumar sí. La función sumar sí lo que hace es que desconsidera un valor o reconsidera un valor de acuerdo a la prueba lógica que nosotros utilicemos. Por ejemplo, digo igual sumar punto sí. O sumar punto sí, suma sí, este valor, este rango, coma, cumple con un criterio en particular. Por ejemplo, si ese rango, en este ejemplo, vamos a utilizar que me sume este rango si los valores son menores o iguales a 30. Le doy a Enter y me da un resultado. ¿Qué pasa? Que con esta función lógica, lo que conseguimos es que de ese rango no se sumen los valores altos. O sea, yo tengo una columna que me da una nota entera, que es en base a 100, y aquí en esta otra columna más del 30%. Si alguien tiene 100, va a tener 30 en el por ciento, si tiene la nota más alta. Por lo tanto, los valores de la columna de porcentaje no van a pasar de 30, incluyendo la última, que es asistencia, que tiene un 10. Entonces, la función sumar puntos sí tiene dos argumentos por defecto, que es el rango que quiero sumar y también tengo aquí la condición que quiero que se dé. Ahora bien, pudiera no ser así. Tú también puedes especificar que si hay una coincidencia, que te sume otro rango también, considerando que yo tenga este campo repetido, damas, ¿verdad? Que yo lo tenga repetido varias veces. ¿Qué ocurre? Yo quiero solamente quiero sumar el departamento de damas, que me aparezca como resultado en un lugar en particular el total de damas, ¿verdad? O sea, ¿qué yo hago? Yo digo igual sumar punto sí, el rango que yo quiero que se considere como criterio es este. Súmame si este rango, coma, cumple con un criterio en particular, que sería damas.
No importa que sea mayúscula o minúscula. Si coincide con ese criterio, entonces súmame este rango. Por decir un caso cualquiera, le doy a Enter. Él me sumó ahí solamente lo que corresponden a damas. Incluso, si hubiese querido, tengo el valor damas en una celda. Por ejemplo, aquí en vez de total damas, que diga damas, y yo decirle igual sumar punto sí, considerando tres criterios, dos criterios que son obligatorios y uno que es opcional. Mira, si este rango de aquí, coma, coincide con la celda dama, o sea, con el texto dama, con el texto que yo tengo en esa celda, coma, yo creo que tú me sumes este rango de acá. Le doy a Enter. Y ahí tengo mi resultado. Entonces, así de fácil lo hace. Si yo tuviese, por ejemplo, caballeros, ¿verdad? Repetido unas cuantas veces, ahí coincidió con uno de dama, con dos de dama coincidió. Si yo tuviera caballeros, entonces él automáticamente me va a sumar a caballeros. Reitero, si yo escribo aquí damas, entonces solamente me va a sumar damas. Eso es lo que hace esta función, la función sumar sí. Hasta aquí nuestra reunión. Espero que haya sido de su agrado y de su entendimiento. Pasen feliz resto de la noche.